El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos al final de este tiempo litúrgico de la Pascua con esta solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y ya escuchamos, tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese relato de aquella manifestación del Espíritu Santo en aquel grupo de discípulos del Señor, asustadizos, con las puertas cerradas, pero estaban allí en oración. Y representa toda una conmoción de su vida. Y dice el relato de los Hechos de los Apóstoles: se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Viento que sopla fuertemente. Pero también en el Evangelio de San Juan encontramos al resucitado que, presentándose en medio de ellos, dice San Juan, sopló sobre esos mismos discípulos. Esa imagen del viento nos muestra entonces que se trata la presencia del Espíritu Santo, de una fuerza que nos viene de parte de Dios y que pretende conmover nuestra vida, sacudir nuestra vida. Y la pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarnos conmover por esa presencia del Señor? Que de hecho ya recibimos en el día de nuestro bautismo, de manera más plena el día de nuestra confirmación, pero que a veces corremos el riesgo de adormecer en nuestra vida ese don recibido, esos dones del Espíritu Santo recibidos, y solamente actuamos fiados de nuestra inteligencia, fiados de nuestras capacidades, fiados de nuestros conocimientos, fiados de nuestros recursos, y olvidamos que todo ello sencillamente es don de Dios, providencia de Dios. Y erróneamente nos vamos cada vez haciendo autosuficientes, y en muchos casos se termina viviendo sin Dios y sin ley. Es ahí donde el asunto se pone muchísimo más grave. Por eso necesitamos renovar siempre esa presencia que nos sacude, que nos estremece, que nos hace volver en sí, que nos permita a nosotros recordar que no soy solo yo y mis circunstancias, sino que mi vida ante todo ha de estar anclada en Dios, quien es el que me capacita, quien es el que me guía siempre, quien es el que me provee y quien es el que me sostiene en mi cotidiano vivir.
Por eso aquellos hombres vivieron toda una experiencia transformadora. Sigue el relato diciéndonos: vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos, y se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Y más que pensar nosotros en otras lenguas como idiomas, son otras lenguas en cuanto al cambio que acontece en ellos. Y el primer cambio es que aquel miedo que los mantenía encerrados, con las puertas trancadas, desaparece. Y entonces salen y comienzan a hablar de las maravillas de Dios a todos los que acudieron a aquel sitio, atraídos por el estruendo que acababa de ocurrir, y maravillados podían escuchar cada uno, a pesar de venir de naciones diferentes, cómo Dios les hablaba y cómo aquellos hombres testimoniaban las maravillas de Dios en su propio lenguaje. Es la transformación que tiene que suceder en nosotros también, para pasar primeramente de una religiosidad pasiva a una religiosidad activa. En cuanto que entendamos que no se trata solo de rezar, a veces ocasionalmente, porque en muchos casos no se hace diariamente. En cuanto que entendamos que no se trata solo de ir a misa, a veces de los 4 domingos del mes, 2 o 3, pero a veces cuesta santificar el día del Señor. Fíjense que a veces no llegamos ni siquiera a los mínimos espirituales que debiéramos tener. Para que pasemos de la reconciliación con Dios, para que pasemos de nuestras devociones cotidianas, que hay que hacerlas, eso es lo mínimo que Dios espera de nosotros, a traducir en nuestra vida acciones que sean conducidas por esa presencia suya que se nos da y que vayan siempre conformes a su santísima voluntad. Ese es el lenguaje nuevo que tenemos que aprender a hablar. Esencialmente es el lenguaje del amor, en medio de un mundo cada vez más individualista, en medio de un mundo cada vez más oscurecido por la ambición desmedida, por la corrupción, por la violencia que lleva a irrespetar la vida en todas sus fases, en medio de un mundo cada vez más oscurecido por el valor fundamental del dinero que se sobrepone por encima de la vida y de la dignidad humana, en medio de un mundo cada vez más oscurecido porque se pretende sacar a Dios de todos los espacios y lugares, no solamente de la vida de los creyentes tibios, sino también de las instituciones políticas, sociales, educativas, el ámbito mismo de la salud. En todos los aspectos se va sacando a Dios paulatinamente y el caos crece y crece y la oscuridad se sobrepone cada vez más alarmantemente. ¿Y qué necesitamos? Ese fuego iluminador y transformador de la presencia de Dios que nos da su Santo Espíritu para que aprendamos todos a hablar una única lengua, la lengua del amor. Por eso el Señor resucitado en el Evangelio de San Juan, en esa versión que allí encontramos que también confiere el Espíritu Santo, les dice a los discípulos que también estaban encerrados y también estaban allí asustadizos: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y fíjense que lo curioso en este relato es que justamente la consecuencia de recibir el Espíritu Santo sea justamente la reconciliación, porque es ahí donde se rompe toda aquella autosuficiencia, todo aquel egoísmo, toda aquella oscuridad. Necesitamos nosotros dejarnos reconciliar con Dios. Una reconciliación que tiene que ser mi opción. Yo tengo que aprender a reconciliarme con mi pasado y mi presente.
Yo tengo que aprender a reconciliarme con aquellos que he tenido altercados. Yo tengo que aprender a reconciliarme con aquellos que he ofendido gravemente. Yo tengo que aprender a reconciliarme con Dios para que en mí acontezca el florecimiento de un nuevo lenguaje, el lenguaje del amor. Y por eso allí encontramos el fundamento bíblico de la institución del sacramento de la reconciliación, en la potestad que le confiere a aquellos hombres y luego a lo largo de los siglos en sus sucesores, en quienes ostentan el sacerdocio de Cristo. Esa autoridad tan poco valorada en nuestra iglesia y a muchos creyentes católicos les cuesta. Es la reconciliación con Dios lo que permitirá romper ese antes y ese después para poder enfocarnos en lo que nos corresponde. Ser testigos del amor de Dios, en ese lenguaje que se traduce en caridad, en obras de misericordia. Por eso esos 7 dones que vemos allí reflejados, sabiduría, ciencia, inteligencia, fortaleza, piedad, consejo, temor de Dios, tiene que traducirse en frutos. Y en Gálatas 5 encontramos la lista de esos frutos del Espíritu Santo. En catequesis nos los enseñaron, algunos de ellos: amor, paz, concordia. Esos frutos tienen que llevarnos a experimentar que cuando se tiene a Dios en el corazón no hay que encerrarnos en nuestro propio bien y en nuestras propias seguridades, no, que es preciso salir fuera y hacernos testigos de su misericordia en todo el bien que podamos realizar, marcando la diferencia y aprendiendo nosotros a transformar la pequeña realidad que nos circunda. Primeramente, la realidad familiar. Dejen que su familia se ilumine por la presencia de Dios. Metan de nuevo a Dios en su casa para que acontezca allí Pentecostés. No les dé pereza rezar. Como hay tiempo para todo, tiene que haber cada día un tiempo para Dios. Permitan que ese fuego transformador del Espíritu Santo transforme no solo su vida, sino sus hogares, y cure tantas heridas que llevan a la enorme descomposición social a la que hoy por hoy asistimos en nuestra realidad en que vivimos. Al Señor que nos da su palabra sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.